Bienvenidos a este espacio. Muchas personas me han pedido que hable de este tema, que es un tema que les suele llamar mucho la atención y que aparte de llamar la atención es un tema que en realidad está un poco también desconocido y que tengo muchas consultas sobre ese tema, que es los animales extraviados o los animales perdidos, que se les suele llamar, y la comunicación. Muchas veces las personas llaman pues muy angustiados ya como último recurso, pidiendo una comunicación para poder saber dónde está su animalito, porque se salió, porque se los robaron, porque no saben qué pasó, simplemente desapareció, o se fueron de vacaciones y el animalito se salió. Entonces pasan muchas cosas en las cuales pues los animalitos suelen perderse y los humanos entran en un proceso pues muy devastador porque en realidad pues entran muchas emociones, la angustia del no saber dónde está aquel ser, cómo está, dónde está, si se van a volver a encontrar o no, y qué está pasando en aquella situación. La parte de la comunicación, el cómo es para hacer este acompañamiento, cada comunicador lo lleva de una manera diferente y no todos los comunicadores hacen procesos de acompañamiento de animalitos perdidos, porque es un proceso también un poquito arduo para el comunicador, porque hay que estar sosteniendo al humano y al animalito, sobre todo al animalito. Es quien es nuestra prioridad, más que la persona, pero al humano también hay que sostenerle y hay que acompañarle en todo el proceso. Lo primero que se hace es primero saber, bueno, si aquel ser desde cuándo se perdió, si ya han hecho otras personas comunicación, que les han dicho, si ha entrado una medium, si ha entrado alguien a hacerles reiki, si han echado las cartas para saber dónde están, todo, si han ido con alguien que trabaja con ángeles para saber qué les dice el animalito y dónde está. Todo esto se suele hacer, es válido por el proceso de la desesperación del humano de quererlos encontrar, pero no es positivo para el proceso del animalito, ya que al estar fuera de su espacio, pues está con muchas emociones también, no es como que se salió y está disfrutando y está como de vacaciones. Algunos solemos encontrar que sí, que es como, bueno, es que estoy disfrutando el estar ahora afuera y yo decido cuándo voy a volver, pero no es lo más regular. Entonces están también los animalitos con todo un proceso encima. Quizás tienen miedo, tienen hambre, o a lo mejor ya están hasta con algún humano que pues pensó que es tal cual está perdido y entonces pues me lo llevo a mi casa. Entonces, o a un refugio o algo así. Entonces, desde ahí, el animalito también está pasando por un proceso muy complejo, en el cual también se puede desorganizar en todas sus áreas. Y es importante que no se esté entrando demasiada gente a esa energía, porque también puede ser muy invasivo para el animalito. Muchas veces cuando se entra a comunicar, a ver, pues si realmente cómo está, si aún vive o no, qué está pasando con aquel ser, que es el primer contacto que se hace, pues desde ahí, bueno, ver cómo aquel ser está tomando su decisión desde aquel proceso. Y entonces a partir de allí ver si se puede iniciar un proceso de búsqueda o no. Como les he dicho, la prioridad aquí es el animalito. Entonces se va a respetar lo que el animalito quiera porque está también en un proceso de aprendizaje. Esta parte de los animales perdidos, con todos los seres tenemos contratos sálmicos, como ya les he hablado muchas veces, y también en este proceso tenemos ahí un contrato que se hizo con aquel ser para un aprendizaje muy específico. No es solamente, bueno, se perdió y quiero que me digas dónde está para ir ahorita por él. Regularmente así es la parte que creen que uno va a entrar a comunicar y hacer eso, pero en realidad no se puede hacer nada más así. Por eso muchas veces la persona
se desespera y entonces va y busca todas estas otras personas o todos estos apoyos extras que les comentaba hace un momento, de que les echen las cartas, de que alguien les haga reiki, de que van con la medium, que van con la que les echen el café, no sé cuántas cosas, para y entran a la energía del animalito, pero eso no es positivo para el proceso porque muchas veces cuando ya ha pasado todo eso y está tanta saturación para el animalito, pues entonces cuando ya entra el comunicador, pues ya a veces ni siquiera lo podemos encontrar porque es como si se escondieran por todo el proceso de agobio que hay, de exceso, pues de estímulos al entrar y entrar y entrar. Entonces es importante que solamente hagan una cosa, si van a buscar, si decidieron que sea con una medium, pues con la medium, si deciden quiero por medio del Reiki, pues por medio del Reiki, pero que sea solo una. Cuando llegan conmigo a sesiones, yo les pregunto todo eso, pues para saber también cómo voy a encontrar yo al animalito desde todo ese proceso. Entonces se les explica esto a los humanos para que puedan también tener mayor conciencia. Regularmente al darse cuenta, pues que lo estaban haciendo desde su desesperación y desde su deseo claro de encontrarlo, esto se entiende, dejan de hacerlo y entonces tienen que quedarse solamente con el comunicador para que entonces desde ahí la energía esté reconocida por aquel ser que esté extraviado y se sienta abrazado, arropado, solo por una energía que le está acompañando en todo ese proceso. En dado caso que se puede iniciar el proceso de búsqueda, ahí, bueno, se empieza a hacer desde procesos de sanación, comunicación y la ubicación. A veces me preguntan, pero ¿y entonces me vas a decir exactamente dónde está? No, porque eso también no solo depende de mí, sino también de la habilidad que tenga aquel ser y de dónde esté. Por ejemplo, es más complejo si se perdió en la montaña y solamente hay demasiados pinos o si está en el desierto y no hay algo que nos pueda dar exactamente una referencia, bueno, va a ser más complejo, así está en la ciudad y nos dice, mira, yo alcancé a ver tal cosa o de la ventana en donde estoy veo tal cosa o donde estoy escondido veo tal cosa y entonces podamos tener todavía mayor referencia. Entonces esto va a depender también de cada individuo y de la habilidad también del comunicador. También es importante saber que, bueno, se hay que respetar en dado caso que digan, no, yo quiero regresar yo cuando yo decida, pues ahí hay un proceso de aprendizaje en toda esta parte de lo que se tiene que trascender de ese proceso y hay que confiar en eso. Regularmente cuando dicen eso, en mi caso, han regresado. Cuando ellos han querido y han regresado y regresan bien. Cuando también se ha sentido que están lastimados, que a lo mejor pues en el proceso se les lastimó una patita o brincaron y al caer están mal, pues también alcanzamos a percibirlo porque el animalito al entrar en la comunicación pues nos deja ver cómo está, cómo se siente en todas las áreas, en su parte emocional, en su parte mental, en su parte física, energética. Entonces, como está en este espacio que no es su espacio, al estar en la calle, pues entonces por eso hay que acompañarle con todo este proceso de comunicación, sanación y de ubicación. Les repito, no se va a encontrar a la primera, ni tampoco se asegura que se va a encontrar al animalito, porque eso no depende tampoco del comunicador, eso depende del proceso, porque como les he dicho, es un proceso de aprendizaje para ambos lados. Y el comunicador, bueno, está para facilitar esta parte y también para ir acompañando al humano a decirle, bueno, mira, el proceso de aprendizaje está siendo y es importante que trabajes en eso, pues para que el proceso se pueda mover y vaya pues lo más ligero que tenga que ir hacia donde tenga que ir. En algunas ocasiones hemos encontrado al animalito ya fallecido, pero para el animalito era importante que se encontrara su cuerpo para que entonces el humano
también pudiera hacer este trabajo de su proceso de duelo, ya que al estar en un proceso de un ser extraviado, estamos en un proceso de duelo. Ya no es hasta que el animalito ya no lo encuentran o ya lo encuentran fallecido, no, sino desde inicio de ese proceso, iniciamos con un proceso de duelo, los cuales se llaman duelos ambiguos. Y son duelos que suelen ser muy complejos porque siempre está la esperanza de poderlos encontrar. Muchas veces no se vio el cuerpo, entonces pues no hubo esta parte de despedida con ese cuerpo o no está esta apertura para el proceso también de entender qué fue lo que pasó profundamente para entonces poder seguir en este proceso de tu duelo también de lo que te toque transitar, trascender, elaborar, integrar. O muchas veces también el animalito dice, es que ya mi tiempo con esta familia o con este ser ha terminado. Y entonces el animalito se va porque sabe que es el tiempo para que se abra este proceso también y que su tiempo ya es también para estar con otros seres en el cuales también va a tener un proceso de una misión con aquellos seres. Esta parte es más compleja todavía de entender porque para el humano, porque el humano suele pensar entonces ya no me quiere, entonces ya alguien me llegó a decir, pues qué mal agradecido. En realidad no se trata de nada de eso, eso lo estamos viendo desde una cuestión muy, muy humana. Lo que se trata aquí es de entender el proceso profundo y desde ahí, bueno, nosotros también hacernos cargo y responsables de nuestro proceso, de todo lo que ocurra con aquello. Como les digo, no es un proceso simple, es un proceso complejo el estar extraviados, tanto para el animalito como para el humano, cuando sí toca que se reencuentren, o cuando simplemente, bueno, se van a encontrar, pero así era el proceso. O cuando los encuentran trascendidos, pero así era el proceso. Entonces, todos los casos son diferentes, todos los casos hay un acompañamiento de una forma diferente a lo que está necesitando cada ser, pero es muy importante estar en verdad sosteniendo tanto al humano como al animalito en todo el proceso. Aquí no hay tiempo, aquí simplemente pues es el tiempo que se requiera para el proceso y que pues el proceso va a ir diciendo pues hacia dónde va y cuánto tiempo quizás se vaya a llevar, pero no depende tampoco del comunicador saber exactamente el tiempo. Muchas veces se ha encontrado rápidamente al animalito y eso, bueno, es muy afortunado y a todos nos da muchísimo gusto, a los responsables y a mí de que rápidamente se encontró. En otras veces suele tardar una semana o algún par de semanas, otras veces ha tardado meses, otras veces ha tardado años o simplemente pues ya no ha aparecido. Entonces es importante saber todo lo que implica un proceso, que es un proceso complejo, que también a mí como comunicadora me lleva tiempo, energía y toda esta presencia para ambas partes y que bueno, es importante saber pues que el humano está pasando por un proceso complejo y el animalito también. Y que sepan pues que la comunicación es una herramienta y una parte muy fundamental para poder de verdad contactar con aquel ser, poderle acompañar en su proceso y que sea lo menos arduo posible para él, para que entonces pues se pueda ir moviendo, lo puedan ir buscando y se pueda ir gestionando todo el proceso pues de cómo se esté dando. Me ha tocado a algunos animalitos que están perdidos en las montañas, otros que se han perdido en la ciudad, algunos otros que han sido robados, algunos otros que pues simplemente han escapado porque ya se terminó el tiempo y el proceso. Una parte de esto de los animales perdidos, yo lo explico un poquito desde mi experiencia personal en mi libro, en el libro de Alma a Alma, donde hablo del proceso de mi perrita de Chiqui.
del proceso de la pérdida, de estar extraviado. Entonces allí pueden ver desde mis relatos la parte de cómo todos tenemos esta parte de estos contratos y muchas veces hay cierre de procesos, pero se abren otros con otro ser. Y que es importante honrar también aquello, que también vamos a tener un proceso en el cual nos vamos a enfrentar a demasiadas cosas como humanos, ¿sí? Y demasiadas cosas las cuales hay que trabajar en nosotros, ¿sí? Entonces es un proceso de un aprendizaje profundo, no solamente de cambiar conductas, sino profundo desde dentro para de verdad pues que aquel proceso arduo, complejo, pueda de verdad tener un sentido. Los animales son expertos en todos estos procesos y también es importante confiar en las herramientas que ellos tienen para vivenciar este proceso, porque como seres y como almas, ellos también traen su herramienta, su proceso y su aprendizaje. Entonces, desde aquí es importante saber que pues lo que les está pasando de angustia, de deseos de encontrarlos, aunque haya pasado muchísimo tiempo y las personas les digan, pero ya olvídalo, pues ya, o sea, ya no lo vas a encontrar jamás. En esta parte hay un proceso de duelo, como les digo, se llaman duelos ambiguos, los cuales es importante trabajarlo de una manera correcta para que puedas también desde ahí tener este soporte para que puedas continuar en tu proceso, acompañado del proceso de lo que tengas que transitar con tu animalito. Claro que yo siempre desearía encontrarlos, desearía que fuera rápidamente, desearía decirles, está aquí, córrele, ve por él, pero no es así. Yo lo entiendo desde, les digo, desde mi propia experiencia con un animalito perdido y también desde la experiencia con muchísimos casos en los cuales pues ha habido de todo y los cuales también pues a mí como persona también me han tocado mucho profundamente porque también yo aprendo de todos esos procesos. No es como que yo esté desvinculada por completo, sino que también se genera este vínculo desde el amor compasivo por aquel ser que está transitando todo ese proceso. Entonces, claro que me alegro cuando los encontramos, claro que también hay una parte de mí que se entristece cuando pues ya no aparecen o cuando los encontramos fallecidos, pero me queda muy claro que son procesos y que también si nos encontramos como almas para poderles acompañar en ese proceso, pues es porque así lo habíamos pactado para acompañarnos y para aprender todos juntos. Entonces, esta parte de este tema en realidad es complejo, no es fácil. Es importante que estén bien acompañados por alguien que haga un buen trabajo, que les sostenga de verdad desde el saber de un proceso, de un duelo que están vivenciando, desde el saber que también se les va a poder sostener a ustedes como humanos, entendiendo pues lo que están pasando y pudiendo sostener esta parte también muy humana y sostener al animalito de la mejor manera, desde esta parte muy ética también, de respeto y de verdad. Entonces, desde ahí es importante que ustedes busquen al comunicador que les resuene y que pues estén en esta parte de este entender y saber que hay un proceso y que pues si nos tocó vivenciarlo fue porque ya estábamos listos para vivirlo y para trascenderlo. Con lo que venga, haciéndonos cargo pues de lo que nos va tocando a cada parte. Pues espero que esto les ayude, les arrope un poquito el corazón sabiendo que siempre hay esperanza y que lo importante aquí es saber que al habernos tocado como almas, aunque haya sido quizás un proceso arduo, ya fue un regalo aquel proceso y aquel toque amoroso que tuvimos con aquel ser, sabiendo que también ese animalito tenía su misión, su propósito y que también lo está haciendo con honores.
y que él también va a poder llegar a su proceso, a su destino, con bien, esté pasando lo que esté pasando. Entonces les envío un abrazo enorme, esperando que esto arrope su corazón a quien esté transitando un proceso así, y nos vemos en el próximo programa.